Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al curso virtual de la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos. Este curso consta de 3 sesiones. En total serán 9 horas de información oro puro. El día de hoy iniciaremos esta primera sesión con el doctor Cristian Privat de Perú, socio de consultoría y auditoría financiera en la firma local peruana Antut. El doctor Cristian tiene amplia experiencia profesional, líder de opinión de medio aquí en Perú. Antes trabajó por un periodo de 22 años desempeñando el cargo de director de consultoría y auditoría financiera. Para nosotros, como siempre, es un gusto, un honor poder contar con el apoyo y colaboración del doctor Cristian Privat a favor de nuestros suscriptores del Instituto de NIF. Sin más preámbulos, voy a cederle la presentación y el micrófono para dar inicio a esta sesión. Doctor Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión. Buenas noches con todos, siendo las 7 de la noche, hemos creído convenientes comenzar a dictar el curso de la NIC 36 de Teoría del Valor de los Activos, y uno de los temas fundamentales que queremos establecer es de que en algún momento cuando hablábamos con Edu González sobre el tema de normas contables, le propusimos el tema de incorporar el concepto de valorizaciones. Lo primero que me señalaba Edu en su momento era de que le parecía que el tema de valorizaciones era un tema de financistas en algún momento, pero con el correr de los meses nos fuimos convenciendo de que el rol del contador hoy en día está muy por encima de los registros contables de las transacciones, sino mucho más allá, va más allá en el sentido de la forma como este profesional se interrelaciona con la generación de los números a partir de los cálculos que se efectúan. El tema de valorización es un tema que, si bien es cierto, es una especialidad de las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas sirven mucho a la profesión contable con la finalidad de reflejar las valorizaciones que se efectúan en distintos activos que componen los estados financieros de la empresa y que proporcionan una lectura clara sobre los efectos económicos que se pueden conllevar. Imagínense hoy en día con todo el tema de la pandemia y los problemas del COVID-19 a los cuales estamos enfrentando, en los cuales muchos negocios están cesando y esto está originando problemas de continuidad de los negocios. Cuando hablamos de normas internacionales de información financiera, NIF, no podemos solamente establecernos al hecho de decir, esta es una norma de contadores, ¿no? Y en varias oportunidades se han conversado con distintos profesionales en el sentido que no es una norma de contadores, es una norma para las empresas, para preparar información financiera, lo único que hay que saber segmentar. ¿Y por qué hay que saber segmentar? Porque a veces nos encontramos con empresas, por ejemplo, si nosotros decimos cuántos en promedio empresas existen en un país, podemos decir 80.000, 100.000 empresas, 150.000, 200.000, y no todas las empresas que se constituyen tienen por finalidad recurrir a estados financieros. Hay empresas que les basta simplemente con tener la contabilidad tributaria y poder saber cuándo le rinde su negocio, porque debido a su tamaño, esa casualmente es la importancia que le dan a la generación de la información financiera. Otras entidades que ya son medianas o tirando para compañías corporativas, sí pasa a ser una de suma importancia el contar con información financiera que cumple exactamente con IFRS, debido a que las entidades financieras lo solicitan. Las entidades financieras lo solicitan porque las líneas de crédito, la renovación de líneas de crédito, sobre todo en esta época, es de vital importancia. Las entidades financieras están poniendo una serie de condiciones para renovación de líneas de crédito, y esto conlleva a que verdaderamente tengamos que ser lo suficientemente rigurosos en cómo plasmamos la NIC 36. Ahora, cuando hablamos de NIC 36,
deterioro del valor de los activos, ¿a qué nos referimos en general? Nosotros tenemos que ponernos a pensar que cuando el regulador utilizó el marco conceptual para el proceso de elaboración de las normas contables, partía de un concepto de que el marco conceptual siempre establecía el concepto de beneficios económicos, activo que genera beneficios económicos. Hoy en día, a partir del 1 de enero del 2020, estamos adoptando o poniendo en vigencia un nuevo marco conceptual que fue la versión aprobada en el año 2018. Sin embargo, en esencia, parte siempre de la misma definición. Parte de la definición de que un activo genera beneficios económicos. En ese sentido, la NIC 36 toma conceptualmente esa afirmación con la finalidad de poder determinar en qué momento un negocio comienza a generar pérdida, y lo que hace es fragmentar los negocios en unidades que generan efectivo. Entonces, cuando las unidades que generan efectivo en los negocios dejan de generar el efectivo y el activo no está asociado a esos beneficios económicos, es cuando se genera el deterioro. Entonces, la NIC 36 es importantísima porque guarda una relación muy, pero muy directa con la capacidad que tiene una empresa de generar efectivo, que es la definición clave del beneficio económico que genera como tal. Cuando el beneficio económico se deja de generar, pasa a denominarse el deterioro en el valor de un activo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Una norma NIC 36 que habla fundamentalmente de los temas centrados en la capacidad de generación de efectivo que tienen los negocios. ¿Cómo hemos organizado el temario de lo que vamos a dictar en este momento? Lo hemos organizado en una parte de objetivo, algo ya lo he mencionado, el alcance, cuáles son las definiciones claves, cuáles son los indicadores de pérdida por deterioro del valor de un activo, cuál es la medición del importe recuperable, reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro, procesos por deterioro y casos prácticos. La idea fundamental es poder ponernos en un momento real como este y poder determinar y encontrar respuestas a distintas consideraciones relativas al deterioro. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre lo que concierne a lo que son los objetivos, la idea fundamental y cómo lo hemos estructurado este conjunto de dictado de temas que tienen que ver con valorización de activos, es que amarramos o atamos el concepto del deterioro del valor con lo que es la valorización de una empresa como tal y cómo se relaciona casualmente con los requisitos establecidos por la NIC 36. Yo soy el que doy el marco teórico en el proceso de dictado de este curso. Tengo dos participaciones en el proceso teórico. La primera, hablando de lo que es la NIC 36, de deterioro en el valor de los activos, y tengo otro día central en que voy a hablar sobre el deterioro desde la perspectiva de lo que es el valor razonable. ¿Y por qué lo hemos fragmentado de esta manera? Porque la NIC 36 utiliza dos conceptos claros, lo que es el valor de uso, el cual está claramente tipificado dentro de la NIC 36, pero la NIC 36 también se refiere a valor razonable. Y ese concepto de valor razonable también lo vamos a tratar próximamente. ¿Quiénes van a ver la parte práctica en general? La parte práctica la va a exponer el señor Bruno Botteri, quien es la persona especialista en todo lo que es finanzas corporativas de la empresa Antuc, donde nos desempeñamos. Antuc es una firma consultora nueva en el mercado peruano, pero de gente de experiencia, que han trabajado en distintas Big Four, y que damos un soporte ágil y para las decisiones o los cálculos que merecen las compañías en cumplimiento con IFRS y con todo el tema de consultoría empresarial. Entonces, ya hablando con eso, el primer objetivo es establecer el tratamiento contable, que la compañía debería aplicar a fin de que se asegure que el valor registrado en libros de sus activos no sea mayor que su importe recuperable.
Este primer punto es vital. Es vital porque podría darse el caso que existan entidades que tengan activos deteriorados, pero que con la única finalidad de que este deterioro no se registre, la compañía le da un tratamiento como de una sola unidad generadora. Es decir, para ellos, su negocio es el único generador de efectivo. No obstante, pueden haber distintas líneas de negocio que se tipifiquen como unidades generadoras de efectivo y que a raíz de distintos problemas, como por ejemplo el caso del COVID-19, puedan estar dejando de generar flujo de efectivo, pero no es todo el negocio el que genera el flujo efectivo, son algunos segmentos de este negocio que cumplen la definición particular de lo que es unidad generadora de efectivo. Y lo que es probable es de que las propias gerencias tengan la tendencia a querer verlo como un concepto. ¿Por qué? Porque existen unidades que generan mucha utilidad y otras unidades que generan menos utilidad y que tienen inclusive pérdidas pequeñas o moderadas. El tema es de que como las unidades que generan mucha utilidad compensan la pérdida que generan estas unidades menores, son indivisibles para el ojo del lector, lo que haría aparecer que la compañía no tiene pérdidas por deterioro. Pero esto no sucede así, porque en la realidad podría presentarse deterioros en aquellas unidades, y la norma contable lo que quiere es reconocer no la pérdida desde el punto de vista que se netea con las mayores utilidades, sino decir, la pérdida cuando se contabiliza y se identifica en esta unidad debe contabilizarse como pérdida inmediatamente, ¿correcto? Entonces, esta es la primera filosofía o el primer objetivo que queremos, digamos, trasladar en ese sentido desde el punto de vista de que queremos evitar que se continúe con una práctica contable de no mostrar la contabilidad y la información financiera con la transparencia que esto merece, es decir, reconocer las pérdidas en el momento que ellas se generan. El objetivo B es, en el caso de esto suceda, la norma exige que la compañía reconozca una pérdida por deterioro en el valor del activo, y esta inmediatamente debe ser reconocida. C. Se deben especificar los casos en que la compañía revertirá la pérdida por deterioro y establecer la información a revelar para este tipo de activos. Cuando nosotros estamos hablando de normas contables, vamos a hablar siempre de 4 situaciones que se suceden. El primero es el reconocimiento, ¿no? Que es el origen en el cual se da la partida a reconocer en un balance, en un estado de situación financiera. La medición, ¿correcto? La presentación y la revelación. De estos 4, vamos a poner una valoración y vamos a pensar que los contadores normalmente siempre estamos muy atentos del reconocimiento y medición de los estados financieros. Pero una parte muy significativa de los errores que se generan casualmente en el último tema, en la revelación. Y en ello tenemos que tener bastante cuidado. A manera de ejemplo, les pongo este caso. Una entidad presenta estados financieros y reconoce que tiene un valor en libros de 150 millones de soles y reconoce que el monto del deterioro es de 149 millones de soles, es decir, el valor de mercado, mejor dicho, el valor de mercado de los activos es de 149 millones. Aparentemente, si ustedes ven, dirían, y vamos a poner el ejemplo sencillamente, disculpen que cuando uno está en la casa los sonidos se filtran, que es, si yo tengo un valor que me dice que tengo 159 millones de valor recuperable, ¿correcto? Y mi valor en libros es 158 millones, aparentemente no habría ninguna clase de problema, porque como ustedes pueden apreciar, todo el valor en libros puede recuperarlo los flujos futuros del negocio. Sin embargo, el solo hecho de que la tendencia
de que exista un riesgo potencial de sensibilidad en el valor del valor recuperable con respecto al valor del libro, estén muy cercanos ambos, ya origina un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo tiene que ser expuesto y revelado en los estados financieros. Es decir, el solo hecho de saber de que frente a la sensibilidad de cualquier variable que le haya servido para determinar un valor de medición de un deterioro esté muy cercano o casi cercano al deterioro y este no se haya reconocido porque casualmente el valor recuperable que tienes de los activos aún está por encima del valor de los activos, pero muy cercano al valor en libros, podría ser que no se revele esta condición en los estados financieros. Pónganse a pensar las consecuencias que esto podría generar. El lector de los estados financieros podría pensar de que no existe ningún riesgo. Sin embargo, si tú hicieras una sensibilidad en las variables que intervienen en el cálculo, te podrías encontrar de que frente a una variación en una tasa o un nivel de riesgo mínimo, inmediatamente se podría generar una pérdida. Entonces, de ahí la importancia del concepto de revelación en los estados financieros, porque la omisión del proceso de revelación podría tener consecuencias considerables para los lectores de estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Un usuario del estado financiero puede ser una entidad financiera que en estos momentos cuenta con su cliente, y su cliente, digamos, es una empresa que se dedica al sector del turismo, y el sector turismo ha sido fuertemente golpeado por la época del COVID, y encuentra que ha hecho una comparación con el valor de mercado de sus activos respecto al valor en libros, y encuentra que el valor del mercado aún está por encima del valor en libros. Sin embargo, la tendencia del mercado es que el valor de mercado se está cayendo de a poco. Esa sola tendencia, el no revelarla, puede originar que se tomen malas decisiones respecto a los inversionistas, respecto a los usuarios. En ese sentido, un banco probablemente le va a elevar las tasas de interés a su cliente, probablemente le va a pedir mayores garantías para poder sustentar líneas de crédito adicionales. Y este es alguno de los temas que se derivan y que vamos a ir conversándolo paulatinamente. Entonces, aquí es donde entramos a hablar lo que se refiere al alcance, y acá nos vamos a quedar un tiempo considerable, porque en esta sección hablamos en general de términos que pueden conducir a cierta confusión. Cuando hablamos de pérdida por deterioro, vamos a hablar en casi todas las cuentas de los estados financieros. Cuando hablamos del término de deterioro, se van a dar cuenta de que a veces decimos la provisión por deterioro de los inventarios. Inmediatamente alguien puede decir, deterioro es de la NIC 36. No es así, ¿no? El deterioro es una palabra del español amplia. Entonces no es propiedad absoluta de la NIC 36. También nos encontramos con ¿qué le digo? O sea, en la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar. Puede ser un término que utilice la gerencia inmediatamente, uno lo trate de vincular con la NIC 36, pero no es la NIC 36, porque ese es un instrumento financiero. Entonces, vamos a ver qué es lo que me dice la NIC 36 sobre cuáles son normas, no están dentro de su alcance, y vamos a ir explicando una a una. La NIC 36 te dice, yo no voy a entrar, o no es parte de mi campo de acción, la NIC 2 inventarios. Y vamos a ir definiendo por qué. La NIC 2 inventario tiene su tratamiento contable referencial particular. La misma norma contable de inventarios determina cuáles son los criterios que se deben seguir cuando una norma contable no sufre un deterioro. La norma NIC 2 inventario señala que el valor neto de realización es la expresión de medición que te permite determinar si un inventario es recuperable o no. Imagínense que los precios de ventas se están contrayendo. Imagínense que los precios de ventas se están contrayendo y hoy en día, en tu época
de COVID como la que estamos, tú tenías un inventario restante del año pasado y lo que tú dices es, lo que yo quiero necesariamente ya no es marginar, sino por lo menos es recuperar mis costos. Y en algunos casos, de repente recuperar una parte del costo que he invertido a perderlo todo. Entonces lo que haces es bajar tus precios de venta y los inventarios determinan que el valor neto de realización es el precio de venta de los gastos o esfuerzos destinados a vender el activo. Si tú le restas esta cantidad, es probable que te encuentres que hayan inventarios que lo estés vendiendo por debajo de su costo. La norma lo que te pide es que esta pérdida inmediatamente se reconozca, pero este no es NIC 36, este es NIC los inventarios. Lo mismo sucede en el caso cuando en los inventarios surge la situación inherente a cuando la capacidad real de producción comienza a decrecer por algún efecto de pérdida de mercado o pérdida del mercado propio de la empresa, con lo cual la capacidad normal ya no es la normal, sino pasa a ser otra la capacidad como la condición de un déficit de mercado que ofrece la compañía, con lo cual la norma de inventario también te da ciertas características para determinar esa capacidad ociosa y mandarla a resultados. Como es lógico, la NIC 2 inventarios es la que te dice el criterio para determinar casualmente ese deterioro. Y no es la NIC 36 la que se lo señala, porque la NIC 36 es una norma eminentemente de lo que le llaman deterioro de activos no financieros, pero como este activo, que digamos es no financiero inventario, tiene su propia norma referencial, en su mismo párrafo de alcance está excluida en el tratamiento. Cuando vamos al tema B, y vamos a estar analizando, porque esto es importante, porque es un tema de que a veces no le hacemos mucho caso al alcance de las exclusiones, y nos ayuda un poquito a centrarnos en algunos temas, ¿ya? Activos de contratos y activos que surgen de costos para obtener o cumplir un compromiso que se reconocen de acuerdo con la NIF 15. ¿Qué quiere decir esto? La NIF 15 es una norma que entró en vigencia recientemente y la cual cambió el modelo de reconocimiento de ingresos a través del concepto de obligaciones por desempeño. Y como tales reconocimientos uno dice, ¿por qué una norma de reconocimiento de ingresos habla de costos de reconocimiento? Ahora, lo que sucede es que esta norma lo que señala es de que existen ciertos costos para la obtención de un contrato o para la ejecución de un contrato que tienen que ser identificados y como tal reconocerse como activos, pero que sin embargo esta norma no es saco de segundo uso de otras normas. Es decir, si otra norma no permite el reconocimiento, voy a la NIF 15 porque me dice que los costos de obtención o de ejecución de contratos se pueden diferir. Entonces, esto es bueno que lo apunten, porque ya ha habido pronunciamientos del Consejo de Normas de Contabilidad que ha establecido que la NIF 15 no puede utilizar este concepto de activación de costos como reemplazo del impedimento de activación que te generaban otras normas contables. Entonces, y ponían casualmente un ejemplo como el que voy a mencionar a continuación. Decían, como los intangibles, los costos de enseñanza o entrenamiento no son permitidos como su activación, yo podía hacer uso de la NIS 15 para su registro. Entonces evitabas el reconocimiento en gastos o el deterioro en el valor de un activo que aparentemente no cumplía las condiciones, pero que no es deterioro en sí. Esto fue permitido al órgano regulador y el órgano regulador dijo de que primeramente cuando ya hay una norma que excluye el reconocimiento de un costo bajo la contabilización de un activo, entonces tú no podías usar la NIS 15 en los conceptos de costos para obtener o cumplir un contrato. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tema? Lo interesante de este tema es que
no es que en sí estos costos de obtención de un contrato o costos de ejecución de un contrato no sean exactamente exigidos por la NIF 36, sino que son excluidos porque la propia NIF 15 te da los parámetros para su evaluación. Y lo que te dice la NIF 15 es que si existiera remanente luego de haber evaluado la NIF 36, recién ahí es donde tú evalúas la recuperación de estos costos y te da los parámetros establecidos en la 15, con lo cual lo excluyó porque las consideraciones específicas para el deterioro están establecidas en la misma norma, con lo cual, ante la experiencia A y B que tenemos, llegamos a la conclusión de que pueden existir activos no financieros que no sean tratados por la NIC 36 porque su propia norma contable madre es la que regula el registro del deterioro. Por lo tanto, no es exactamente directamente que no cumplan, pero es una exclusión del alcance. Vamos al otro lado, nos encontramos con el registro de activos por impuestos diferidos. Los activos por impuestos diferidos en sí no cumplen la definición exacta de que no es un instrumento financiero, es un activo en el cual tú tienes un derecho tributario de recuperar a través de la generación de ciertas diferencias imponibles en el futuro. Entonces, la misma norma NIC 12 te señala que los impuestos diferidos originados por la NIC 12 son valores que en el futuro van a poder ser aprovechados, y el caso más puntual es el caso de las pérdidas tributarias, ¿no? Cuando tú tienes pérdidas tributarias que se generaron en años anteriores, tú puedes utilizar esas pérdidas tributarias como un crédito contra el futuro pago del impuesto a la renta. Sin embargo, cuando la capacidad que tú tienes para aprovechar estas pérdidas tributarias fenece por una prescripción del derecho que pudieras tener, entonces estamos hablando exactamente de que existe un deterioro en el valor, pero que no es de la NIC 36 nuevamente. Es porque la misma norma lo señala. También hay activos que surgen de beneficios a los empleados. Hay planes de beneficios a largo plazo que implican casualmente el reconocimiento de activos, y estos en pocos casos, en algunas empresas o algunos sectores que sí se presentan, donde administran los fondos y donde pueden estar sujetos a riesgo de deterioro. Este riesgo de deterioro que surge por inversiones que puedas tener en activos que complementan la recaudación o el fondeo de rentabilidades para posibilitar el pago pensional, no son objeto de la NIC 36. Vamos a otro caso. Y este es el caso más teórico, digamos, el caso de los activos financieros que están dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros. Como ustedes saben, los instrumentos financieros hablan, y vamos a determinar, el deterioro diametralmente se va a dividir en dos partes. El deterioro de lo que son instrumentos financieros o activos financieros, para este caso puntual, y el deterioro de los activos no financieros. Digamos que el deterioro de los activos no financieros está del lado de la NIC 36 y otras normas contables que están excluidas del alcance de la NIC 36. Y de otro lado, en el caso de la NIF 9, estamos en el caso de lo que es el deterioro de lo que es un activo financiero. No hay que olvidar que la NIF 9 trajo un cambio en el cual los instrumentos financieros ya no tenían, al menos los activos financieros ya no tenían las 4 categorías establecidas en la NIC 39, sino tenían 2 clasificaciones que eran la sustancia de medición que siempre hubo, que era o lo llevabas al costo amortizado o lo llevabas al valor razonable que puede ir por resultados o por ORI, que son otros resultados integrales. Entonces, la NIF 9 fundamentalmente partía de 2 conceptos. Decía, yo para poder reconocer un instrumento financiero, lo hago de acuerdo al modelo de negocio
o de acuerdo al tipo de flujo contractual que se genera de una transacción. Es decir, no era una clasificación por imposición, sino por características propias del instrumento financiero. Entonces, este instrumento financiero como tal podría sufrir deterioro, y lo que te decía es, el deterioro de los instrumentos financieros pueden surgir tanto por activos que se miden al costo amortizado o por aquellos tipos de instrumentos financieros que se lleven al valor razonable por resultados integrales te da la posibilidad. La misma norma la excluye por la sencilla razón que son instrumentos financieros y no son instrumentos no financieros. Pero un poquito que hay que saber el por qué y cuál era la filosofía fundamentalmente de la NIF 9. Después, cuando entramos a hablar de las propiedades de inversión, las propiedades de inversión constituyen todos aquellos activos que pudieran ser operativos o no operativos. Pongámonos a pensar. Una empresa hidroeléctrica tiene ciertos terrenos que durante tiempo tuvo la propiedad, pero que no son explotados. Su digamos, principal negocio está en generar energía eléctrica para la venta, pero no está en la tenencia de terrenos que no tienen una asignación de un propósito productivo. Entonces, como son activos no operativos para el negocio, son propiedades de inversión. ¿Correcto? Segundo, el otro tipo de negocio, una empresa inmobiliaria 100%, donde casualmente las propiedades de inversión son la base fundamental del negocio, que son activos operativos, y se clasifican como tales, y pueden tener dos destinos. Pueden llevarse al valor razonable o al costo. Cuando tú lo llevas al valor razonable, digamos que no puedes aplicar en general la NIC 36, porque el mismo valor razonable que está cuando baja o sube en su valor, sigue siendo valor razonable. El que decline el valor, el que no es un deterioro en sí para efectos de la NIC 36, es la misma medición del valor razonable. Y eso hay que entender, cuando hablamos de valor razonable y declina el valor, seguimos hablando de valor razonable. No estamos hablando del deterioro, aunque en nuestra cabeza esté la palabra que se está deteriorando el valor. Sin embargo, como las mismas propiedades de inversión se pueden llevar al costo, esas sí están dentro del alcance de la NIC 36, porque como no tienen valor referencial de valor razonable, el solo hecho que una propiedad de inversión forme parte de una unidad general de efectivo y el valor recuperable sea el menor al valor contable, eso implicaría sí que exista un reconocimiento de una pérdida. Entonces, cuando estamos hablando de valor razonable, no estamos hablando de deterioro, y por eso mismo la exclusión excluye la parte de valor razonable, pero no la excluye cuando se midan al costo, porque cuando se midan al costo sí forma parte de la NIC 36. En el punto G hablamos de activos biológicos, y cuando hablamos de activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, decimos que está dentro del alcance de la NIC 41 agricultura, que se miden al valor razonable menos los costos de disposición. Entonces, te dice que se sale de este alcance porque casualmente se mide al valor razonable. Y nuevamente entramos al mismo punto. Cuando se mide al valor razonable no entra a tallar la NIC 36 porque estamos hablando del mismo concepto de valor razonable. En nuestra cabeza va a estar que se ha declinado el valor, pero sigue siendo el mismo concepto de valor razonable. Ahora, hace poco me hicieron una pregunta, y yo sé que hay gente de distintas ubicaciones geográficas, pero quisiera poner un caso. En el Perú, por ejemplo, había una crisis, estamos en una crisis política económica, y la primera noticia que ha habido es de que había una ley agraria que tenía una serie de beneficios. Esta ley agraria que tenía una serie de beneficios, lo que generaba en el Perú es que las exoneraciones para efectos del impuesto a la renta surgen como consecuencia de estimular un proceso de desarrollo en una actividad económica, pero las exoneraciones no deberían ser perpetuas, sino deberían ser temporales o graduales. Lo que sucede
lo que sucede es que antes se había establecido que la tasa del impuesto a la renta para el sector agrario en el Perú sea el 15%. Sin embargo, la tasa del impuesto a la renta para las demás actividades de negocio son del 29.5%. Y vamos a hablar de este asunto porque es interesante ver cómo un fenómeno político-económico se puede convertir en un tema de deterioro en el valor, ¿correcto? Entonces, seguimos hablando y decimos, es que había una tasa del impuesto a la renta, una tasa del impuesto a la renta de naturaleza preferencial que tenía el sector agrícola y que durante muchos años, desde una famosa ley que se llamó la Ley Klimper, posibilitaba desde la época del gobierno de Alberto Fujimori, posibilitaba una tasa del 15% y cada vez que pasaban los años se ampliaba la prórroga, se ampliaba la prórroga y se ampliaba la prórroga. Bueno, la cuestión es de que una empresa agrícola en el Perú tenía la capacidad de poder pagar menos impuestos a la renta que una empresa de otra actividad económica, y los costos laborales estaban muy venidos a menos, entonces la gente se ha levantado, ha reclamado, y el Parlamento, en respuesta rápida o acelerada, como se quiera llamar, lo que ha hecho es sencillamente eliminar la ley agraria. Entonces, ahí viene la pregunta. No obstante, que estamos hablando que el valor razonable de los activos biológicos no están dentro del alcance de la NIC 36, la pregunta es, ¿este hecho económico genera un tema de deterioro visiblemente o no lo genera? Entonces, como es un tema propio de nuestro país acá en Perú, yo les paso a explicar un poco de lo que en un desarrollo rápido que he tratado de hacer, de las consecuencias y cómo debemos mirar y en qué lado afecta la NIC 36 y en qué lado afecta a otras normas. Por ejemplo, primer punto, si yo tenía una tasa de impuesto a la renta y mi tasa de impuesto a la renta de pronto me la incrementan del 15 al 30%, lo que va a pasar es que mi tasa efectiva de impuesto a la renta tiende a aumentar. Si mi tasa efectiva de impuesto a la renta tiende a aumentar, quiere decir que las consecuencias fiscales futuras de los impuestos a las rentas diferidos con los cuales yo lo medía también se incrementan. Es decir, hay un efecto en el reconocimiento del impuesto a la renta diferido. Mis costos de inventarios pueden deteriorarse, mis costos de inventario pueden deteriorarse porque al incrementarse los costos laborales, producto de que la ley agraria no permitía o permitía ciertos manejos que no eran los mejores para las personas que trabajaban en este sector, van a originar que se incrementen los costos. Al incrementarse los costos de los inventarios, lo que puede originar que el valor neto de realización tenga mayor tendencia a ser menor que los inventarios. Las revueltas originan paralizaciones. Si las revueltas originan paralizaciones, puede ser que los activos fijos hayan estado recibiendo muchos costos, intereses financieros capitalizados en momentos de parada, y las gerencias tienen que evaluar si estas pérdidas o paralizaciones que están generando son de carácter temporal o permanente para su paralización. Se puede detonar, gatillar en contratos de carácter oneroso de acuerdo con la NIC 37, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo va gatillando? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la NIC 36? Tiene que ver mucho, porque si la proyección de un negocio está basada en la proyección de ingresos y costos, y si yo puedo evidenciar claramente de que los costos se están incrementando, quiere decir que mi flujo neto tiende a disminuir. Si mi flujo neto tiende a disminuir, quiere decir de que estos efectos pueden conducir a un proceso de elevar los costos a lo largo del tiempo, con lo cual el valor de la empresa puede disminuir. Y este es algo muy, muy significativo, muy importante analizar. Y analizamos desde una perspectiva horizontal de los negocios. Hay que entender también que cuando estamos hablando
de normas contables, estamos hablando de que cada sector económico tiene una realidad distinta y diferenciada en la cual tenemos que verlo, ¿correcto? Pasamos al otro tema, y así vamos a tratar de estar explicando ciertas situaciones que se presentan actualmente. Tenemos dentro del alcance la NIF 17, contratos de seguros que son activos, que es una norma más completa, porque esta norma reemplaza a la NIF 4 de seguros, que era una norma, digamos, transitoria que hubo, y que dentro del alcance lo está excluyendo. Y también tenemos los activos no corrientes o grupo de activos clasificados mantenidos para la venta o de operaciones discontinuas de acuerdo con la NIF 5. Entonces, esta norma también, al igual que las demás normas, tiene otro propósito. Sí, son activos no financieros, correcto. ¿Pudieran haber estado dentro del alcance de la NIF 36? Sí, pudieron estar, pero el propósito era distinto. Era atacar aquellos grupos de activos que están destinados para una venta o aquellas líneas de negocio que catalogan como operaciones discontinuadas. Y como tales, la misma norma de la NIF 5 establece su tratamiento contable. En este caso, la norma contable lo que te dice es, tú tienes que comparar el grupo de activos a su valor con respecto a su valor razonable menos los gastos de venta. Si estos gastos, valores razonables, costos de realizar el activo, son mayores al costo contable, entonces no haces ninguna clase de provisión. Pero si son menores, sí lo haces. Entonces, como se habrán podido dar cuenta, tenemos un grupo de excepciones en el alcance, pero que es muy interesante, poder entender el por qué no forman parte de la NIC 36. Y la principal característica que está acá es de que se excluye de su alcance porque otra norma regula la contabilización que le corresponde. Y ahí entramos al segundo slide. Este segundo slide pasa a ser importante desde una perspectiva de negocio. Cuando yo tengo una empresa, yo tengo caja, cuentas por cobrar, activos fijos, intangibles, separados como corrientes, no separados de acuerdo al giro de negocio, pero lo tengo, ¿correcto? Ese es un negocio. Sin embargo, ese negocio está dentro del cascarón de una empresa que está respaldado por un patrimonio. Este patrimonio está sustentado en acciones de una compañía. Cuando existe un deterioro en este negocio, que puede estar fragmentado en distintas unidades de negocio, podemos nosotros llegar a la conclusión de que impacta en las inversiones de los tenedores de la inversión. Los tenedores de la inversión son los accionistas. Y los accionistas pueden ser de distinta naturaleza. Yo puedo tener un accionista que tiene la denominación de ser subsidiaria. Yo puedo tener un accionista que tiene la capacidad de ser un asociado. Yo puedo tener un accionista que tiene la capacidad de ser un negocio conjunto. Y ambos son el reflejo de lo que pasa en sus inversiones. Entonces, por tanto, si un negocio tiene deterioro dentro, al interior de su entidad, ¿se refleja dónde? En las inversiones. Entonces, la NIC 36 lo que dice, señores, por si acaso, no solamente la NIC 36 se aplica en el momento de yo poder determinar con exactitud la capacidad de flujos que generan los activos de una unidad generadora de efectivo que forma parte de un negocio. También lo tenemos que ver a nivel del inversionista, que es tenedor de inversiones, que puede ser una subsidiaria, una asociada o un negocio conjunto. Por tanto, si hay deterioro en una empresa, esto se refleja inmediatamente en sus inversiones para el tenedor inversionista, y en tal sentido vamos a asociar esas características de inversión con cada una de sus normas contables para demostrar que estas normas contables que tienen una íntima relación con la NIC 36. Y en este sentido lo que decimos es, la NIF 10, estados financieros consolidados, y la misma NIC 27, estados financieros separados,
tiene una relación directa con la denominación subsidiaria y por tanto forman parte del alcance de la NIC 36. Las inversiones en asociadas que se reconocen bajo la NIC 28 también forman parte de este alcance. Y la NIF 11, correcto, acuerdos conjuntos, y la misma NIC 28 que habla sobre negocios conjuntos, también tiene que ver con esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y siempre le digo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que estas cuentas, o estas formas, normas contables, tienen un reflejo directo con la contabilidad de la pérdida por deterioro individual que se generan en cada uno de los negocios. La única característica clave es diferenciar cuándo es subsidiaria, asociada y negocio conjunto. Y ahí viene lo que le denominamos el análisis lateral. ¿Y qué quiere decir el análisis lateral? Es que una norma no es absoluta, sino las normas son por características propias que tenemos que entender. Y le decimos, si yo tengo una inversión, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo para poder determinar qué clase de inversión es? Y mi análisis lateral viene a decir, primero, controlo las actividades relevantes de un negocio de tal manera que me puedo denominar subsidiaria o, digamos, un controlador de un negocio. ¿Puedo llegar a ese término? Tú dices, no, la verdad que hemos revisado los estatutos de la entidad y producto de la revisión de los estatutos de la entidad, no controlamos las actividades relevantes del negocio. Ah, muy bien. Si tú no controlas las actividades relevantes de un negocio, no puedes estar en la NIF 10, estados financieros consolidados, con la relación matriz subsidiaria, y tampoco estás en la parte de estados financieros separados para la denominación de subsidiaria. Entonces tú dices, pero de repente tengo control conjunto. Y tú comienzas a analizar y te fijas, ¿tengo presencia en el directorio? No tengo presencia en el directorio. ¿Intervengo en la confección de políticas operativas y financieras de la entidad? No intervengo. ¿Tengo algún rol en alguna actividad relevante del negocio? No la tengo. Y ciertas características, no soy un asociado. Perfecto. Entonces, no soy subsidiaria, no soy asociado, pero podría ser parte de un conjunto de inversionistas que se juntan para tener el acuerdo conjunto. Podría pasar. Hago la pregunta y digo, no me puedo poner de acuerdo porque tengo demasiadas pocas acciones, por decirle. Ah, entonces tampoco tienes un acuerdo conjunto. Muy bien. Entonces, bajo esa denominación, tú agarras y dices, al yo no estar dentro del alcance de la NIF 10, NIF 27, NIF 28 y NIF 11, concluyes que por tanto no tienes involucramiento en esas normas contables y por tanto es un instrumento financiero. No te queda otra. Por descartes, tendría que ser un instrumento financiero. Y al ser un instrumento financiero, automáticamente estás fuera del alcance de la NIC 36. Y lo vas a tener que evaluar de acuerdo a las condiciones de deterioro en el valor establecidas en la NIC 9 y no en la NIC 36. Y ese es el pensamiento lateral que hay que hacer. Ahora, hace poco me preguntaron en un curso, profesor Privac, las inversiones en subsidiarias asociadas en negocios conjuntos no son un instrumento financiero. Técnicamente son un instrumento financiero, pero son exceptuadas del alcance de la norma de instrumentos financieros y tienen sus normas específicas que regulan su contabilización y sus criterios, y son integradas a la NIC 36 para su evaluación. Y eso, digamos, eso es lo que les puedo decir en esta parte de alcance, que es muy importante porque nos ayuda a poder diferenciar cómo tiene que ser nuestro pensamiento de análisis de acuerdo con normas contables. ¿Correcto? Entonces pasamos al tercer, un momentito, por favor, donde vienen cuáles son las definiciones claves que se tienen que tener en consideración. Y partimos una por una. Importe recuperable. Estamos hablando de deterioro en el valor. Y el importe recuperable, si lo traducimos sin necesidad de ver la presentación, es el valor que yo puedo recuperar
de la perspectiva de un inversionista, ¿qué hace? La norma dice importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo. ¿Qué es la unidad generadora de efectivo? Es la mínima unidad de un negocio que genere efectivo. Y el importe recuperable, dice, es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Entonces, cuando hablamos de importe recuperable, estamos hablando de dos conceptos, de dos conceptos que vienen íntimamente ligados y que la norma me permite usarlos para poder determinar el importe recuperable. Y te dice, toma el mayor. Es o el valor en uso o el valor razonable. Cuando hablamos de valor en uso, estamos hablando de un valor más interno, un valor de las propias capacidades que tiene la empresa para la generación. Y cuando hablamos de valor razonable, estamos hablando de un valor que tiene mayor involucramiento con el mercado en sí, ¿no? Y siempre les ponen, y siempre cuando hablamos de valor razonable, le ponen menos los costos para su realización o para su venta posterior, los esfuerzos de venta que tienen que haber. Entonces, por tanto, entendemos que el importe recuperable de un activo o de una UG es la base fundamental para determinar un deterioro. No hay que olvidar algo, que la norma contable y la misma NIC 36 lo señala. Cuando yo tengo que determinar un deterioro, el deterioro se reconoce inmediatamente cuando yo conozco o identifico un deterioro de un activo propiamente del activo. Cuando yo determino el deterioro de un activo, inmediatamente lo tengo que reconocer en pérdida. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense una compañía que tiene 4 unidades generadoras de efectivo, ¿correcto? Y en esas compañías, una de ellas tiene un activo que tiene 400 de valor en libros y tiene 450 de valor recuperable. Aparentemente no hay ninguna clase de deterioro. Sin embargo, dentro de los activos del valor en libros, hay una oficina que se incendió. Entonces el contador hábilmente dijo, no hay problema porque si yo tiro mis proyecciones, el valor recuperable es mayor que el valor en libro, entonces no debería reconocer la pérdida que habría en ese incendio que afectó a la oficina. Y la norma casualmente señaló que cuando tú tienes un activo propiamente identificable que genera deterioro, lo tienes que reconocer inmediatamente y no puede formar parte de una UG, sino tiene que ser excluido. Porque casualmente ese activo está deteriorado. Y tú tienes que retirarlo del análisis para efectuar la comparación correspondiente. ¿Ya? No, punto B, otro concepto que es importante, el importe en libros. El importe en libros es la pareja del importe recuperable. No puede haber deterioro si es que no existe comparación entre un importe recuperable y un importe en libros. El importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, deducida su depreciación y cualquier pérdida por deterioro acumulada de años anteriores. Pero hay que hacer un hincapié en el concepto de lo que es importe en libros. El hincapié es de que importe en libros no lo podemos confundir con el concepto de valor razonable, porque si yo tuviera un importe en libros de un activo que se mide a valor razonable, no puede estar dentro del alcance de la NIC 36. El importe en libros usualmente está asociado para activos que se miden al costo. Habíamos hablado que el importe recuperable tiene dos clases de valores que se toman en consideración para la estimación. Por un lado, estamos hablando del concepto de valor razonable menos los costos de disposición, y por otro lado, el valor en uso. El valor razonable menos los costos de disposición se entiende desde una perspectiva de que existe un mercado principal al cual accede y en el cual te permite valorar. El valor razonable está lleno de incertidumbres, ¿correcto? Y es porque
dependiendo el grado en el cual se encuentra el valor razonable, las incertidumbres se incrementan. El IASB, a través de la NIF 13, que es la norma madre que regula el valor razonable, estableció 3 categorías: el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Se entiende que el nivel 1 es un mercado cotizado, observable, y en el cual cualquier determinación de valor que se efectúe está amparado por la certeza en que existen compradores y vendedores que confluyen en ese tipo de mercado para determinar un precio objetivo. El nivel 2 es un mercado un poco más subjetivo, que si bien es cierto, utiliza algunos datos cotizados, también utiliza ciertas extrapolaciones o aseveraciones en función de ciertos comportamientos que le permite construir un valor sobre la base de esos datos. Y el nivel 3 es la incertidumbre total. No tienes datos observables y te basas en ciertas presunciones que tú consideras que pudieran ser razonables. Si se dan cuenta, entre los 3 niveles de incertidumbre existe una correlación directa hacia la incertidumbre de manera, digamos, decreciente, porque a manera de que existen, que no cumples la definición de estar en el nivel 1, tu incertidumbre va creciendo, y cuando la incertidumbre crece, la revelación es mayor, porque esa es una tendencia en la norma, ¿no? La norma es cuando tú no tienes certeza y seguridad sobre una cifra, tienes que revelar más de tus juicios profesionales. ¿Qué es el juicio profesional? El juicio profesional es la consideración que debe tener todo usuario o preparador de estados financieros para poder determinar lo que es cercano a lo razonable, el uso de su juicio dentro del concepto de lo que es razonable. Entonces, hablamos que el mercado, que el valor razonable está regido ¿por qué? Por la NIF 13. Ahora, a diferencia de otras normas, el valor razonable está monopólicamente gobernado por la NIF 13, porque la NIF 13 es una norma contable donde el conjunto de normas contables te empujan todas a leer la NIF 13 de valor razonable. Y es así. Siempre te está estableciendo, diciendo, véase que esto se contabiliza de acuerdo con valor razonable, las consideraciones establecidas de acuerdo con la NIF 13. Por otro lado, tenemos el valor en uso. Un valor razonable que hayamos visto que tiene que ver con el mercado, con la incertidumbre, con la estimación, y por otro lado tenemos un valor en uso. Y el valor en uso sí no tiene muchas variedades como el valor razonable. El valor en uso utiliza el valor presente de los flujos futuros como un estandarte de la precisión a la cual se refiere. Y el valor en uso pasa a ser preciso porque toma en consideración muchas reglas de las finanzas para poder establecer determinados conceptos del valor que no alcanzan a la definición de valor razonable porque no utilizan toda su extensión las consideraciones que debieran utilizarse en un valor razonable, pero sí que permite determinar lo que sería el valor más justo en función de las capacidades que tiene una empresa. Es decir, utiliza mucho la información de una empresa en un contexto de vigencia global, actualizada, pero que es diferente porque no es valor razonable. Y por darles una diferencia, nada más. La primera diferencia es, hace poco estaba revisando un manual contable y en este manual contable lo que decía que el valor en uso se determinaba tomando en consideración los flujos futuros y el valor razonable se determinaba con respecto a transacciones recientes que se pueden usar. La pregunta es, ¿se puede determinar un valor razonable a través de flujo de caja neto descontado tal como lo establece el valor en uso? Ese era un tema que hace años atrás, le estoy diciendo varios años atrás, tuvo mucha discusión,
porque se pensaba de que el flujo de caja neto descontado para valor en uso era la manera más perfecta. Sin embargo,